Yo soy Eber Quijano, soy escritor y docente universitario. Tengo escrito y publicado novelas, cuentos, poesía, hay algunos premios que he recibido. Me dediqué un tiempo a la locución en Uniradio. Ahora tengo una radiocolumna en Criterio Noticias, que es el noticiero de Uniradio. Tengo una participación de promoción de la literatura en Capital Radio en 89.3 FM, que es Locura. Participo en un podcast que se llama Mole de Podcast con unos amigos. Y bueno, estuve también en algún momento haciendo edición de libros, corrección de estilo. Básicamente el camino de los artistas que no somos o que no, profesionales o que no vivimos formalmente de nuestro trabajo artístico, pues tiene que alimentarse de las posibilidades que nos da el ámbito laboral. Y pues básicamente yo he hecho de todo, ¿no? He vendido refacciones para carro en algún momento y bueno, ahora soy formalmente docente universitario y becario. Estoy haciendo el doctorado en literatura, entonces ahora vivo de esta beca y de las clases. ¿Por qué elegir la literatura como el medio de comunicación? Pues mira, hay muchas vertientes. En primera instancia era la enorme biblioteca de mi abuelo, ¿no? En otra tenía que ver con los libros, las lecturas que hacía con mi papá o los libros que tenía mi mamá. En algún otro momento he pensado que muchas veces, y dada la época en la que yo nací, donde no había redes sociales, no había tantos juegos de video, bueno, yo no tenía, pues tenía que ver con que como yo era el más chico de todos los primos y los demás me llevaban muchos años, 10 años prácticamente, pues yo tenía que construirme mi mundo para jugar, ¿no? Y muchas veces eso tenía que ver con fabular historias, que es lo que hacen todos los niños y lo siguen haciendo, en donde uno se convierte en pirata, en soldado, en mosquetero. Y eso después, esa imaginación y esa soledad lúdica me permite que después, cuando yo lea esas historias, me sea más fácil adentrarme a ellas, más allá de los juegos ya deportivos que tenía pues ya un poco más grande, 8 o 9 años, en el barrio, ¿no? En las canchas de mi colonia, donde la pasaba toda la tarde, ¿no? Pero mucho tiene que ver con esta forma de construirse mundos para divertirse y entretenerse en la infancia, y que luego ya en la pubertad, en la secundaria, en la prepa, pues permite entrar a otros libros más sofisticados, con mundos con más profundidad, con más ideología, con ideas más sofisticadas del amor, de la política, de la existencia, que pues generaban en mí muchas dudas que yo tenía que responder justamente buscando en esos mismos libros, ¿no? Te hablo de Pedro Páramo, de Borges, de Sartre, de Cortázar, ¿no? Entre la secundaria y la prepa, y bueno, además un grupo de debate en el cual nos poníamos pues casi en un papel pues casi mayéutico, digamos, ¿no? Filosófico, en torno a pues las inquietudes que teníamos aquellos muchachos de 14 a 20 años, ¿no? Algunos ya en licenciatura, algunos todavía incluso en la secundaria, pero tenía que ver con este cuestionamiento de la realidad y de estas construcciones de mundo como una forma de establecer los vínculos entre la realidad, el pensamiento, la sociedad, los fenómenos atmosféricos, pienso por ejemplo el calentamiento global, ¿no? Este tipo de cosas que determinan cómo es el comportamiento de una sociedad y cómo es el pensamiento de sus integrantes. Eso lo poníamos en tela de juicio, evidentemente, y luego generaba pues esta cercanía para los libros, para entenderla, para cuestionarla o para fabularla. Mira, pensar que un libro nos va a responder la vida, así sea la Biblia, pues es de pronto cerrarnos a las posibilidades de todos estos otros libros que nos pueden dar la respuesta a estas preguntas o a estos mundos. Y en ese sentido de pronto hay un momento en el que hay una pulsión creativa, ¿no? Y esto pues es muy lógico incluso desde la infancia, ¿no? Uno inventa sus historias, hace sus dibujos y tal, que conforme va pasando el tiempo, cuando ya estamos en esta etapa, sobre todo en la prepa en mi caso, pues yo quería hacer cosas por imitación, como todos, de las que leía en estos grandes escritores, ¿no?
pienso en mi caso, ¿no? La gran influencia que tuvo en términos de poesía, Javier Villaurrutia, por ahí todo lo que fue la antología de Poesía en Movimiento, compilada por Octavio Paz, que yo descubrí en una edición de estas de CEP, de Libros del Milenio, si no me equivoco, una cosa así, que llegó a mí y de pronto dije, esto es lo que se puede hacer con la palabra, con el lenguaje, con el ritmo, con la música, y me causó una revelación en ese sentido, de esto que se puede hacer y construir con el lenguaje. Y luego viene de manera simultánea, ¿no? Pues los primeros impulsos amorosos, ¿no? La posibilidad de mostrarlo, digamos, en mi caso, en la revista que hice en la prepa con unos amigos, ¿no? Y eso da pie a tener, digamos, al menos el ejercicio más sistemático de la creación, que no se verá reflejado sino hasta 2006, que es cuando gano el Premio Internacional de Poesía Gilberto Owen Estrada, justamente con estas temáticas que probablemente son muy iniciáticas en términos creativos para todos los que estábamos o estuvimos en esa edad que tiene que ver entre los 15 y los 18, ¿no? Que mencionaba yo en otra entrevista, tiene que ver con las primeras experiencias en muchos sentidos. En la prepa hice una revista con mis compañeros de mi salón que se llamaba La Mitad del Infinito, y yo junto con otros dos amigos éramos los editores. Entonces teníamos que bajar, digamos, esos textos que todavía se daban en disquetes de 3.5, en los floppies, pasarlos a una suerte de edición, que era además una edición muy rústica, ¿no? En Stencil, en la Prepa 3 de la UAM. Y pues bueno, me daba, satisfacía mis curiosidades, no solo escriturales, sino también creativas en términos de edición. Ya después, con el tiempo, pues hice corrección de estilo en el CEAPE, hice corrección de estilo en la universidad, tengo dos diplomados en revistas, ¿no? Uno por un sexto piso, por ejemplo, que es de edición de libros, y que digamos que enmarca mi interés no solo por los libros, que es en primera instancia lo que me interesa mucho, ¿no? El arte literario, el arte editorial, sino también por las revistas, y las revistas te vincula con muchos otros ámbitos. Estuve, por ejemplo, en algún momento haciendo asesorías a una revista empresarial, he publicado en revistas académicas, estuve en algún momento en una revista de divulgación, de difusión universitaria, y hacía corrección de estilo, edición, reportaje, fotografía, ¿no? Entonces me fue muy, muy llamativo y me abrió también el camino para entrar en ese medio de comunicación impreso, sumado a lo que yo hacía además como columnista en el periódico Impulso en ese entonces, de 2007 a 2010, para después yo abrirme paso, digamos, en otro medio de comunicación que es la radio, ¿no? En el que entré ya de manera muy formal en 2013 como locutor, guionista, productor. Y esto, digamos que lo que suma es una concepción totalmente distinta, no solo de la comunicación entre lo que va a decir el artista o el periodista o el comunicador, sino con aquello y cómo puede llegarle el mensaje y cómo puede ser interpretado al escucha, al público, a la audiencia, ¿no? Depende del caso, al lector. Esto, digamos que te hace también reflexionar más allá de lo que es la reflexión meramente artística de las estructuras literarias, filosóficas, rítmicas, métricas, de la poesía, del ensayo, con otras que son las de la comunicación, ¿no? Y que a mí también me gustan mucho en estas otras cosas que he hecho, ¿no? En algún momento hice videocolumnas de opinión, ¿no? Cosa que no necesariamente era lo que yo había estudiado o a lo que yo me había dedicado formalmente, que era originalmente la poesía. Entonces esto te da un bagaje más amplio de muchas otras cosas que eventualmente se reflejan en la forma en cómo escribes, ya sea de manera consciente o voluntaria o en sentido contrario, digamos que a contrapelo con esos mecanismos, ¿no? Y como todo comunica, pues hay que tenerlo en cuenta. Hay una cuestión muy me parece fundamental en torno a la creación artística y también a lo académico, que tiene como punto de unión justamente esto de la edición. Incluso hay quien plantea que hay muchos otros editores
que no necesariamente se les concibe así en otros medios, ¿no? Desde los videojuegos hasta evidentemente lo que ahora hacen los productores de música o de audio, ¿no? Michael Bhaskar, que es un ideólogo de la edición, justamente plantea esta posibilidad de que el editor puede estar en muchos ámbitos, ¿no? Y desde el periodismo, pues sabemos que hay una edición en la cual te dicen, bueno, pues necesito el fact-checking de esto que estás diciendo, por un lado, ¿no? Que es algo que me tocó hacer cuando hacía mi servicio social o cuando estuve justamente haciendo columnas para este primer periódico, pero que también es fundamental para, por ejemplo, la escritura académica. Si uno quiere publicar un artículo académico, necesita recibir la dictaminación y la edición posterior a esa dictaminación. Entonces, de pronto eso te va a ti como escritor académico, te baja los pies y te dice, tienes el error A, B, C, D y corregir tal, ¿no? Y entonces tienes una mayor responsabilidad en el sentido de que tienes que avalar todo aquello que estás diciendo. Si eso se traspola también a lo artístico, digamos que en la literatura también se necesita que haya un editor que te diga, oye, esto puede ser mejor así y tal, y te hace también entender que la creación no es nada más el espíritu redentor de las musas que baja y habla a través de ti sobre un tema, ¿no? Sí es cierto que pasan fenómenos casi místicos, extáticos en torno a la creación, pero eso es cuando llega, digamos que a tu libreta con tu pluma. Ya cuando va a pasar al libro y a imprimirse, pues hay que pensar en muchas otras cosas más, ¿no? La portada, el papel, a dónde se va a distribuir, cómo lo vas a promover, a quiénes les vas a decir que lo lean para que te corrijan o no. Hay un ámbito todavía mucho más grande que implica básicamente todo aquello que tenga contenido que es mediado a través de un editor. Esa es la teoría de Bhaskar y que aplica, te digo, desde los videojuegos hasta la música, el cine, hasta los discursos políticos. Entonces creo que ahí está la cuestión del editor es trascendental para los escritores en muchos sentidos, sobre todo cuando los tienen, y en muchos casos inciden directamente en la obra, ¿no? Ahí está el caso de Gordon Lish con Raymond Carver, ¿no? Que luego Carver dijo, caray, creo que lo que me dijo que corrigiera terminó siendo más de él que mío, ¿no? Es un tema pues muy interesante y que no siempre se piensa, ¿no? O no siempre se tiene en cuenta. Más bien me hace como saber mejor en qué cancha estoy jugando, qué deporte, ¿no? Y sé que pues, si bien la literatura se permite todos los tipos de discursos dentro de ellas, ya sea de forma puntual, paródica o incluso en contra de ellas, ¿no? Revolucionaria o rebelde, sí me hace tener como mucha mayor certeza en qué es lo que quiero decir y cómo, literariamente hablando, en una poesía, en un cuento, en una novela. Y también me hace eliminar ciertas estrategias de esas, como el barroquismo, por ejemplo, o el exceso de metáforas o de imágenes, en las otras publicaciones que tengo que hacer, como las académicas o las que tienen que ver con los medios de comunicación. Entonces, digamos que lo que hace es saber, tener mayor certeza de qué herramientas y estrategias discursivas, incluso como de comunicación, ¿no? E incluso otras posteriores que pueden ser hasta políticas, establecer para cada uno de estos ámbitos, ¿no? O sea, no es lo mismo componer una sinfónica para la Felipe Villanueva que componer con las mismas notas musicales y probablemente con el mismo instrumento una cumbia. Hay algo fundamental que me parece que de pronto dejamos de lado en la cuestión de la literatura, ¿no? Y es que si bien la literatura es trascendental en términos del bagaje cultural, histórico, político, filosófico incluso que tiene, también es entretenimiento. Entonces, eso de pronto se deja de lado, ¿no? Y muchas veces creo que ese es el gran problema para generar lectores, que no pensamos en que tienen que también entretenerse mientras de pronto y mientras se entretienen, les llega la revelación filosófica, histórica, política, la que gustes, ¿no?
Y esto es muy normal porque nadie, y esto se lo digo mucho a mis alumnos de edición en la facultad, que es que nadie llega a la librería o a los libros de viejo pidiéndole al que te va a atender algo así como, oye, quiero la novela más trascendental de la confrontación entre la ciencia y la psicología. O sea, tú ves las portadas, dices, quiero una historia de policías, de vaqueros, como en el cine también. Y eso creo que de pronto es como la parte más ignorada a veces, ¿no? Quizás donde menos pasa eso es en la literatura infantil. Ahí sí se tiene muy claro que el chaval necesita estar prendido, con suspenso y muy atento a lo que está pasando y por lo tanto entretenido, porque si no lo entretiene, ¡pum!, se va. Pues eso no necesariamente deja de suceder más adelante y creo que eso es fundamental. Hay buena y mala literatura. Hay literatura más filosófica que otra. Hay literatura popular y otra que no lo es, como pasa también en la música. Lo que creo que se puede ser un error es quedarnos única y específicamente con una de ellas, ¿no? Y eso pasa con todo, ¿no? Básicamente uno necesita no mantenerse en un gris para poder conocer todos los blancos que hay en el panorama y los negros y los colores. Entonces me parece así elemental conocer de todo, ¿no? Y te lo planteo muy en el sentido, sobre todo como productor de un programa de radio de música del mundo, que era el que existe todavía y que se llama Nómada, un programa que te abre las puertas al mundo de manera auditiva o acústica, pues que básicamente estamos muy occidentalizados, muy ablancados, ¿no? Muy aburguesados, ¿no? Y que de pronto hay todo un montón de cosas por descubrir que pueden alimentar aquello que ya conocemos, ¿no? Y no necesariamente fuera de México. O sea, ahora, por ejemplo, se aplaude mucho el auge que tiene la literatura indígena cuando mucho tiempo lo ignoramos porque queríamos ser unos francesitos, como decía Porfirio Díaz, ¿no? Y hacíamos valses cuando acá teníamos ocarinas, ¿no? Entonces, conocerlo también puede ayudarlo y sumarlo, ¿no? Como lo explotó Revueltas. Empecé escribiendo poemas de amor, como todo puberto, ¿no? Se publicó mi primer libro, que ganó el premio de poesía Derroteros del Alba. Era un poemario de amor, pues, juvenil, ¿no? De descubrimiento de la sexualidad, de las primeras derrotas, los primeros triunfos. Ahora creo que el momento más que mayor metamorfosis ha generado en mi vida para entender más todas estas transformaciones de eso que se escribían a los 24 años, ¿no? Y esa concepción de amor, pues es el nacimiento de mis hijos, ¿no? Cuando uno vive una situación así, y no es que quiero que, si bien puede sonar idílico, es que quien tiene un hijo puede entender esta transformación en la cual, pues, este amor que se tiene hacia los hijos es totalmente distinto y probablemente más profundo de todo aquel que hayamos sentido, ¿no? Por un lado. Y por el otro también hay una transformación en cuanto a las responsabilidades y aquello que antes te permitías, ahora lo ves con otra opción y dices, bueno, tengo que explicárselo. Ya probablemente ahora ya no escriba poemas de amor y cachonditos porque me interesa hablar de esas transformaciones que van a afectarles a mis hijos, ¿no? Pienso por un lado, ¿no? Por ejemplo, mi último libro de cuentos que escribí tiene que ver con ciencia ficción y con pues con el apocalipsis climático, ¿no? Que ya no tiene nada que ver con aquel chavo de 24 años enojado porque lo cortaron, ¿no? Esas transformaciones creo que son muy, muy sintomáticas. Mira, son 3 libros de poesía. El primero, y lo he dicho muchas veces, ya lo habíamos mencionado en otra respuesta, es amor muy juvenil, vinculado a la derrota amorosa, ¿no? Muy, muy José Alfredesco, muy con este despecho de cantina, y con todos los errores y aciertos que tiene esas concepciones en el tiempo y en la historia, ¿no? El segundo, de Cuerda Floja, trae un poquito más de ejercicio literario, trae más rítmica, trae un poquito de mayor pericia literaria, poética, rítmica, pero digamos que en una temática más de bolero, es decir, es un amor mucho más idílico y más esperanzador que el que estaba anteriormente, ¿no?
Por ahí había un columnista que decía que en cualquiera de los dos casos estaba como muy cerca a una postura como de rockstar, ¿no? Sí, de rockero, ¿no? Me refiero a las temáticas y a las formas en las que se hablaba. Esfinges de hojarasca es totalmente distinto, es una suerte de poemario tanatológico, de preparación para la muerte, estructurado a partir de la enfermedad, particularmente del Alzheimer que sufrió mi papá durante 12, 13 años, y que después se vincula con las otras enfermedades que yo veía de círculos cercanos, ¿no? Cáncer, Parkinson, cosas así, ¿no? Entonces, si bien empieza con un tema personal que tiene que ver con la muerte de mi padre, después se abre a todas las otras enfermedades que pueden tener otros más, ¿no? Entonces digamos que es mucho más universal en ese sentido y tuvo ese impacto, ¿no? Mucha gente me lo dijo que le causó llanto y tal, ¿no? Pero también literariamente trae otra rítmica, trae mucho lenguaje técnico, médico, lo cual evidentemente rompe con lo previo, ¿no? Acá ya teníamos una rítmica mucho más, digamos, canónica, aunque si bien no eran sonetos, pues, reproducía ciertos ritmos y métricas viejas, y sumado a lo que tiene que ver con la temática, con el léxico médico. Ahí hay un parteaguas de esos poemarios. Después de esos 3 libros, lo que he publicado está más cerca de la narrativa. El que siguió es Ecos de un ave que estalla, que es literatura, son microficciones en 140 caracteres, que básicamente fragmentarias porque no están hiladas. Y después de ese vienen 2 libros de narrativa, un libro de cuentos que se llama La intuición del vacío, sobre orfandad, vacío, ausencia, ¿no? Personajes de una ciudad y sobre todo de ciertos círculos ahí urbanos digamos, del suburbio, ¿no? De cierta clase marginal en términos de violencia, ¿no? Las bandas, las clicas del barrio. Y el otro, que se llama El alfabeto de las revelaciones, es una falsa biografía sobre un cuento, sobre una pintura de René Magritte, y tiene una perspectiva totalmente distinta. Es una novela erótica, es una novela lírica, o sea, muy poética, es una novela muy pictórica y basada en hechos más reales, ¿no? Bueno, más bien, utilizando datos reales, pero todo ficticio, a diferencia de los hechos reales que basaron estos cuentos sobre orfandad, que no tienen las referencias sí puntuales que tiene esta novela. Además, si acá era un lenguaje poético, acá es un lenguaje mucho más oral, de barrio. Es muy importante decir que nunca dejamos de crecer, de aprender y de pulir, ¿no? Entonces todavía hay muchas cosas. Por ejemplo, los cuentos, me dicen quienes lo han leído, dicen, es que no se te quita lo poético, ¿no? Y cuando escribo cosas académicas, pues me dicen, es que pues ponle más estructura lógica en lugar de ponerle esto que viene de lo narrativo, ¿no? Y en lo periodístico me dicen, eres muy académico. Entonces creo que todavía hay muchas cosas por pulir. Ay, bueno, Metepec es mi pueblo, mi barrio, ¿no? Me encanta Metepec. Pero bueno, como es mi cancha de local, no puedo... Suena muy parcial, ¿no? Creo que lo más importante y la mayor impresión en mi memoria es el paisaje, ¿no? La montaña tutelar, decía Gilberto Owen, que es el Chinanteca, ¿no? He ido varias veces y tal, como todo mundo, y eventualmente ahí voy a ir a dejar los ombligos de mis hijos, ¿no? Como dice la tradición. Pero también me gusta mucho Tenochtitlán y me gusta mucho el oro. Malinalco también. Allá tengo un terrenito. La Garañona, Metepec, mi corazón es verde. La Garañona, la Chiva, o si no me equivoco, también es de ahí por el oro, ¿no? El oro Tlalpujagua también es muy rica, pero nada le gana a la Garañona. Pues creo que ya he ido, me gusta mucho Tepotzotlán, también es precioso, impresionante Tepotzotlán. Texcoco, el Monte Tlaloc también es una cosa chula, y ¿cómo se llama?
como oasis de Nezahualcóyotl, las termas de Nezahualcóyotl, se me olvidó ahorita el nombre, pero los baños de Nezahualcóyotl, exactamente. Pues mira, yo estoy muy contento de que volteen que la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México voltee a ver a ciertos artistas y esté abriendo oportunidades en algunos casos y que también esté empujando por abrir más espacios, ¿no? En este ámbito, ¿no? Y también en el deportivo. Evidentemente el trabajo es infinito en ese sentido porque pues seguirá habiendo artistas, seguirá habiendo nuevas voces a las cuales hay que voltear a ver y en ese sentido es bien significativo también que nosotros artistas pues empecemos a también tocar esas puertas para no esperar que la comunicación sea unilateral. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.